Creo importante siempre tener en cuenta cuál es la situación, la opinión con respecto a las principales enfermedades que podemos tener en el día a día en la clínica. Una de ellas pues, es la alergia en el gato. La charla pues, en concreto va un poco para enfocar, comparar la alergia en el gato versus en el perro. En el perro la denominación actual es dermatitis atópica, al igual que en personas. En el gato la opinión actual, la situación actual es que no está tan claro si podemos clasificarlo, como ahora veremos el porqué. Quizás se podría, en todo caso, a nivel de terminología, pues definir como hipersensibilidad felina. ¿Por qué este tipo de terminología? En primer lugar, si comparamos las manifestaciones clínicas, los fenotipos clínicos en el gato, en el perro con respecto a la humana, vemos que la distribución anatómica es bastante similar. Es decir, zonas flexurales, zona inguinal, acral. En esta distribución anatómica, en el caso del gato, pues es mucho más variada. Hay varios estudios al respecto. En definitiva, interesante es que primero no hay ningún patrón que pueda darnos un diagnóstico con respecto a qué tipo de hipersensibilidad. Quizás en el caso de las alergias por pulga, la zona del lomo, cola y demás puede estar más frecuente afectada, y que muchas veces puede incluso haber varios fenotipos clínicos al mismo tiempo. Si nos vamos, otro de los aspectos importantes a nivel de la dermatitis atópica en personas y en el perro es lo que se llama que hay una variación con el tiempo según la cronicidad de las lesiones. Podemos encontrar, cuando son lesiones de tipo agudo, pues lesiones de tipo más eritematoso, máculas, pápulas en las mismas zonas. Conforme va avanzando la enfermedad, se van cronificando, empieza a haber, en el caso de personas, a haber más escoriaciones, a empezar un poco con más con costras. En el caso del perro podemos empezar a observar alopecias. Si nos vamos a lesiones más crónicas, pues ya observamos una reacción de la piel con liquenificación, hiperpigmentación en los casos más severos. En el caso del gato, esta evolución no está tan claramente definida. Tenemos los distintos patrones que un poco ya conocemos. En principio, uno de los principales es el prurito a nivel de cabeza y cuello. Otro patrón bastante frecuente es el de la alopecia, que no siempre es simétrica, alopecia introducida, con la dificultad en este caso, porque clásicamente siempre hemos pensado el factor psicógeno lo que puede influenciar, aunque en mi experiencia, en mi opinión, la mayoría suelen tener una base de tipo alérgico, una base de, una causa por el prurito. Otro fenotipo clínico bastante clásico en la hipersensibilidad en el gato son la dermatitis miliar o es decir, lo que correspondería a pápulas costrosas. Dentro de esta manifestación clínica, de este fenotípico, quizás una complicación, o sea, un desafío puede ser en ciertas razas por la superposición que pueda ocasionar con otro tipo de enfermedades. En este caso, en concreto, en el caso del gato, en el Sphinx y en el Devon Rex, en el cual, como podemos ver con las imágenes, hay veces que dos enfermedades que en principio, aunque el origen, la causa de la urticaria pigmentosa no está totalmente claro, de momento se desconoce exactamente la causa. Puede ser que haya una base alérgica, lo conocemos, pero el tratamiento y el mecanismo es diferente. A veces pueden suponer un reto a la hora de diferenciar en estas razas. Quizás la localización ventral sea más frecuente la urticaria pigmentosa, y otra característica más frecuente es la presencia de lesiones más hiperpigmentadas o incluso con lesiones más costrosas. Si seguimos con los patrones, otro gran grupo son todas las de tipo eosinofílico, dentro de lo que llamamos el complejo eosinofílico felino. Podemos tener placas, normalmente suelen estar más a nivel inguinal, a nivel ventral, en la cabeza es menos frecuente.
Dentro de este complejo, dentro de las distintas enfermedades eosinofílicas, pues también es frecuente el granuloma eosinofílico a nivel de la cavidad bucal o la úlcera de tipo indolente en la zona labial. Otras manifestaciones pues, que pueden ser menos frecuentes, pero que también suceden, pues es a nivel interdigital. Siempre en todo este tipo de lesiones, algo sencillo, viene una placa con una impronta o bien a nivel punción, pues muchas veces se puede ver una gran presencia de neutrófilos, de eosinófilos, perdón. El siguiente aspecto sobre el cual ya hemos visto que a nivel de manifestaciones clínicas, distribución anatómica, pues vemos diferencias comparando gato versus en humana o en el perro. Otro aspecto que quizás puede ser importante es que el papel de las inmunoglobulinas de tipo E. Primero, un poco como a nivel de definición, pues vemos que la atopia es pues, la sensibilización, es decir, la presencia de la inmunoglobulina tipo E. La enfermedad atópica es la manifestación clínica, con lo cual no siempre pues, un individuo que pueda estar sensibilizado desarrollará enfermedad atópica y viceversa. No siempre en un enfermo atópico se podrá demostrar un nivel en suero pues, o un papel importante a nivel de la IgE. Dentro de las definiciones, tanto en humana como en personas, coincide bastante, con lo cual le dan un papel importante, aunque no definitivo, a la inmunoglobulina E. En este caso, tomando esto como otro punto, los estudios hasta ahora en el gato, la gran mayoría, por no decir todos, en ninguno se ha demostrado con una manera, de una evidencia, un cuerpo de evidencia importante, que el papel de las IgE realmente tengan un papel relevante, importante en los gatos. Como ejemplo, bueno, pues vemos que en dos diferentes estudios, pues realmente no se observó diferencia a nivel entre gatos sanos o atópicos y incluso pues en una gran proporción de alérgicos pues no se llegaron a demostrar a nivel sérico las inmunoglobulinas tipo E. Y dentro del último estudio, pues incluso que la parasitosis intestinal fue un factor de aumento de las IgE, con lo cual pues cabe la pregunta si realmente pues, puede ser debido a un aumento de manera específica por una parasitosis, que es además en el perro actualmente una línea de investigación, ver el papel de parásitos intestinales, el papel que tiene con la producción de las IgE a nivel sérico y el diagnóstico de la dermatitis atópica. Como resumen, podemos decir que, por un lado, a nivel de las manifestaciones clínicas, patrones, realmente no hay una comparación como tal, como se puede observar entre el perro y en humana, y sobre todo pues, que el papel de la inmunoglobulina tipo E pues, sigue siendo bastante controvertido, con lo cual, como resumen, también bueno, es un poco más amplio porque hay se puede hacer también a nivel de histopatología, población de respuesta, de la población de inmune celular y demás, pero como resumen, pues teniendo en cuenta todos los datos hasta el momento, realmente la opinión actual es que se prefiere definir como hipersensibilidad felina porque no hay evidencia de que realmente se puede denominar como dermatitis atópica. Como resumen a nivel práctico clínico, pues el enfoque inicial pues puede variar con respecto al tema de agudo, crónico, a nivel de tratamiento y a nivel de diagnóstico. Y ahora podemos pasar vamos a hacerlo un poco rápido, pues un poco el resumen del día de hoy con las preguntas. Pues yo creo que también es importante el tema de comentar las cosas. Por mi parte, bueno, pues dentro de lo que hemos visto, pues por un lado en el hipertrogenismo iatrogénico se debe incluir en casos de alopecia inflamatoria en el perro. Como algunos de los casos no lo hemos visto, pues aparece el punto. La clasificación dentro del actual en el lupus eritematoso, pues vimos que el pastor alemán parece estar una raza sobre representada en el caso de la variedad mucocutánea.
La dificultad que supone el reto a nivel de las enfermedades nodulares, como clasificarlas como estériles. Luego los otros 2 puntos eran por errores, lógicamente, hubo errores, siempre ahí, como dijo Eloy, se aprenden mucho. Y bueno, pues en principio con la última presentación de por qué la opinión actual de denominar, de terminología, de definir las alergias en el gato como hipersensibilidad y no dermatitis atópica como en el perro o en personas.